Los escuchas, ustedes son muy importantes para mí. Y en este día vamos a tratar el tema: ¿cuál es la función primordial de la iglesia? El apóstol Pablo, en su autobiografía, nos da a conocer que él fue trasladado al cielo, donde fue instruido en la sabiduría de Dios, la cual él la da a conocer en sus cartas enviadas a las distintas iglesias. En la carta a los Efesios, capítulo 3, él nos explica la multiforme sabiduría de Dios, la cual debe ser dada a conocer por medio de la iglesia. Si una iglesia no está dando a conocer esta sabiduría revelada por Dios, está errando al blanco. ¿Cuál es esta sabiduría que la iglesia tiene que proclamar? Es anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos el misterio escondido por siglos, pero que ahora es dada a conocer, como dicen los versículos 8 y 9, por medio de la iglesia. Para que esta multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¡Qué glorioso! Cuando proclamamos estas verdades a los que nos escuchan aquí en la tierra, también la estamos dando a conocer al mundo espiritual, tal cual lo hemos leído, a los principados y potestades en los lugares celestiales. La sabiduría primordial que la iglesia debe dar a conocer es que a través de Jesucristo, los escogidos por Dios obtendrán una segura salvación y por consiguiente dar a conocer que ya poseen vida eterna. Pero también, por otro lado, están los que no se acogen a los beneficios que Dios está ofreciendo gratuitamente a los hombres, los cuales están perdidos, totalmente perdidos, destinados a la condenación. Cuando Jesús estuvo en forma corporal aquí a la tierra, ya existían distintas religiones. Hoy ese número se ha multiplicado grandemente. Pero vamos a este caso que narra la Biblia. Un día, un religioso llamado Nicodemo se acercó a Jesús interesado en saber acerca de los requerimientos para poder entrar en el reino de Dios. Y antes de que él le hiciera la pregunta, como Jesús ya sabe lo que hay en el corazón del hombre, entonces directamente le explica a Nicodemo diciéndole que para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Es un requerimiento necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Hoy no voy a tratar este tema en todo su contenido, ya lo he desarrollado en mensajes anteriores. Lo que sí quiero destacar es que una persona que es salva tiene dos nacimientos. Por un lado,
el primer nacimiento, el de nuestros padres terrenales. Bueno, ese es el nacimiento de todos los hombres y las mujeres de la tierra. Pero hay un segundo nacimiento. En cierto momento de nuestra vida terrenal, al oír este glorioso evangelio, Dios toca su corazón con su Espíritu Santo, provocando de ese modo una concepción espiritual en él. En la medida que esta vida espiritual crece, los que son salvos van siendo cada vez más conscientes de su existencia, esa existencia espiritual que está en nuestro ser. Esto es un gran milagro de Dios. Por consiguiente, los que son salvos son conscientes de que poseen dos naturalezas. Estas naturalezas, como característica, se oponen entre sí. En la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, podemos apreciar uno de los tantos ejemplos bíblicos de la existencia de estas dos naturalezas, las cuales se oponen entre sí. Dice el versículo 16, andad en el Espíritu. Vemos aquí la naturaleza espíritu. Por otro lado, y no satisfagáis los deseos de la carne, la naturaleza de la carne. El versículo 17 hace un desarrollo del anterior diciendo, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. De tal modo que nosotros podemos apreciar la existencia de estas dos naturalezas en nuestros cuerpos. Pero qué importante es saber que la naturaleza espíritu es la que nos guía a la vida eterna. Y en el desarrollo de nuestra vida espiritual, cada día podemos avanzar haciendo que nuestra vida terrenal, la que heredamos de nuestros padres, se someta cada vez más a la vida del Espíritu, para que esta gloria eterna se manifieste a través de nuestras vidas. Bueno, querido pueblo, se nos acaba el tiempo. Dios les bendiga grandemente y será hasta la próxima. Dios para salvación. En la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 9, nos enseña que Dios elige soberanamente a los hombres y a las mujeres sin tomar en cuenta lo que hayan hecho, sean cosas buenas o sean cosas malas. Y pone como ejemplo a una embarazada, a Rebeca, quien tenía en su vientre mellizos. Y cuando estos no habían aún nacido, por consiguiente, no habían hecho todavía nada bueno ni nada malo. Sin embargo, Dios escoge a uno de ellos, a Jacob, demostrando así el derecho que él tiene de escoger de acuerdo con su propósito. Y lo llama sin tomar en cuenta lo que haya hecho, tal como está escrito en el versículo 13. Romanos, reitero, 9:13. Queda así, confirmado que no es por obras
la elección de Dios, sino por su propósito. Salomón, el hombre más sabio de la tierra, escribió: muchos son los pensamientos que llegan a la mente del hombre, pero por sobre todos ellos, el hombre hará lo que yo digo, dice Dios. Gloria a su nombre. Por consiguiente, debemos respetar a un Dios soberano que afirma: haré lo que yo quiero. Es ahí en donde podemos aprender acerca de la elección de Dios, quien escoge a un bebé aún antes de nacer. Por otro lado, esto debe servir como lección para que podamos entender que si fuera por nosotros la elección, nadie sería salvo. Pablo, el apóstol Pablo, nos enseña que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, es Dios que toma la iniciativa, tal como nos enseña la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 29, que dice así: porque a los que antes conoció, eso es en el cielo, como nos enseña Efesios capítulo 1, no solo nos conoció, nos eligió. Bueno, volvamos ahí a Romanos. A los que antes conoció, también los predestinó. Esto significa que el destino ya está decidido desde antes. ¿Y con qué propósito? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora te voy a hacer una pregunta, especialmente con el propósito de que reflexiones. ¿Eres tú un verdadero cristiano? Tal vez muchos digan, más o menos. ¿Cómo más o menos? No. Si eres un verdadero cristiano, entonces debe estar siendo formada la imagen de Cristo en tu vida. Te predestinó Dios para que fuese manifestada la imagen de Jesucristo en ti. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Por quién fueron llamados? Por Dios. ¿Y cómo lo hizo? A través de un mensaje como este, a través de un testimonio personal, o como Dios lo disponga. Pero fue Dios que llamó. ¿Y qué más hizo? A estos que llamó, los justificó. Y no solo que los justificó, también ya los glorificó. Les recuerdo que esta enseñanza está en Romanos capítulo 8, de los versículos 29 en adelante. Y seguiré ahora leyendo el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas?
En la carne, exteriormente, nosotros somos terrenales, pero interiormente está siendo forjada la imagen de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso, nuestra ciudadanía ya es una ciudadanía celestial. Ahora, les invito a orar. Querido Padre, yo te pido que alumbres el entendimiento de aquellos que han escuchado esta palabra, para que realmente puedan ser sensibles a tu llamamiento y puedan así percibir en sus propias vidas cómo esta imagen gloriosa de Jesucristo va siendo forjada en cada uno de ellos. Te pido que hagas esta obra poderosa en el nombre de Jesucristo. Amén. Meditaremos en una de las parábolas de Jesús, que trata el tema los dos deudores. Se encuentra esta parábola en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, y a partir de los versículos 23 en adelante. Ante todo, Jesús pretende dar a conocer cómo será la justicia en el reino de los cielos. Lo encabeza así. En el versículo 23 leemos: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces llamó a uno de los que le debía, el cual tenía una deuda tan grande con su señor que era impagable. Este deudor le suplicaba postrado, diciéndole: ten misericordia y te pagaré todo lo que te debo. El Señor, dice en el verso 27, movido a misericordia, le perdonó toda la deuda. Pero ¿qué ocurrió después? Saliendo de allí, encontró a uno de los que le debía, mucho menos a él, una pequeña cantidad. Entonces lo tomó del cuello y lo ahogaba, y trataba aún de estrangularlo, mientras le decía: págame lo que me debes. Este compañero, arrodillado delante de él, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero éste no quiso perdonarlo. Unos funcionarios del rey vieron lo ocurrido, entonces se lo cuentan al rey, quien lo mandó a llamar. Y ya en su presencia, el rey le dijo: malvado, yo te perdoné una deuda porque me rogaste. ¿No debías haber tenido misericordia con tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Y se enojó el rey y mandó castigarlo. Así hará con ustedes, dice Jesús, así hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Saben que la religión tiene por costumbre referir las parábolas, así como otras de las enseñanzas de Jesús, al pasado. Pero sus enseñanzas
tienen vigencia hoy. Claro que no queremos sentirnos identificados con los transgresores. Sabemos que es a través del sacrificio de Cristo que nosotros hemos obtenido el perdón de todos nuestros pecados. Y es cierto, pero poco se explica de esa deuda tan grande que teníamos con Dios, una deuda de tal magnitud que era impagable. No bastaba todo el oro del mundo, ni toda la plata para cancelar esta deuda. Es por esa razón que Dios envió a su Hijo al mundo, para que a través de su sangre obtuviéramos el perdón de toda nuestra deuda. Fuimos rescatados a precio de sangre. Saben que son muy pocos de veras los que han comprendido esto. Incluso, tal vez alguno diga, yo sí lo entendí. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué censuras a tu hermano, apuntando con tu dedo condenador? ¿Por qué no tienes misericordia como tuvo aquel que tenía una deuda tan grande con el rey? Una deuda impagable. ¿Sabes por qué? Porque todavía no has entendido la misericordia que Dios tuvo contigo al perdonarte. Pero ten cuidado, la parábola no termina ahí. Jesús dice que el rey ordenó castigarlo. Y en el versículo 35 leemos, así hará también con ustedes mi Padre Celestial, Dios, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. Esta enseñanza no es solo para quienes vivieron 2000 años atrás cuando Jesús la enseñaba. Es para hoy. Es para los llamados creyentes, entre comillas, que se comportan como el siervo que no quiso perdonar a quien tenía una deuda mucho menor. No lo toman del cuello, no, pero le hacen un perjuicio psicológico aún mayor con su actitud, muchas veces destruyendo la imagen moral, provocando de este modo un daño de mayor magnitud. Y eso, sin contar con otras personas también llamados cristianos, que con una alegría morbosa contribuyen retransmitiendo esto con sus chismes. ¡Qué pena! Se me acabó el tiempo, porque tendría mucho más para decir acerca de estas cosas.